alegría. Buenos días, Flor, buenos días. Guido con pelo corto, Alex. bienvenido. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Tiene ese corte nuevo, Guido, ese como corte de mango chupado. No, para nada. Oye, esto es la mano mágica de Dani. Oye, eso. Flor, pero me interrumpe la presentación. ¿Qué? Buenos días a los de radioescuchas YouTube. en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go, a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y en YouTube. Éxito de Open English. Bienvenido, Guido, a Cuarto Poder. 15 de febrero, hoy es quincena. Hoy, Flor, hay noticias en el ámbito internacional importantes que hay que destacar unos instantes. Primero, yo lo oigo súper bajo. Se está produciendo la desescalada militar de las tropas rusas en la frontera con Ucrania. Eso es una buena noticia porque las gestiones diplomáticas, tanto de Estados Unidos como de la OTAN, parecen, incluso hasta de la ONU, el propio secretario general de la ONU anunció que estaría dispuesto a mediar. Han producido un resultado y el señor Vladimir Putin ha retirado parte de las tropas de la frontera con Ucrania, donde estaban apostadas ya hace un par de meses. Por otra parte, Estados Unidos solicitó la extradición formalmente del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Muy importante esa noticia. Vinculado con el narcotráfico. Y eso tiene relación con el tema de fondo del día de hoy, que vamos a estar conversando más adelante con nuestro invitado Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, específicamente hablando sobre la lucha contra el crimen organizado y la dimensión que ha tomado esa lucha en los últimos tiempos en Panamá, cuando hemos visto que el crimen organizado ha penetrado las altas esferas judiciales. Así que eso es destacable. Lo otro, Flor, no sé si viste, el presidente Cortizo anunció que designó para presidir la comisión que verá el tema de cómo resolver la problemática del alto costo de los medicamentos en Panamá a el vicepresidente y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo. ¿Quién dijo miedo? Interesante, porque esa es una problemática bien compleja que ha sido objeto de mucha manipulación en redes y de desinformación dramática y lamentable, pero evidentemente sí hay un problema grave desde hace años en Panamá. Recuerdo que Balbina Herrera, en sus épocas de legisladora, en 2001, en el 2001, imagínate, hace 21 años, sí, se creó la ley. Trató mediante una ley de corregir el entuerto y no hubo manera. Y el problema es tan complejo que tiene que ver también con la asignación de estos carteles de farmacéuticas de los mercados, porque a un precio le venden las medicinas a los distribuidores panameños y a otro diferente y muy inferior a los distribuidores en Colombia, en España, en Perú, en México. Entonces eso es una parte del problema y es una parte que escapa al control de las autoridades panameñas. Entonces los medicamentos tienen creo que tienen arancel cero en Panamá, es decir, por el lado de los impuestos no es la cosa de importación. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esa comisión. Hay varios anteproyectos que han sido unificados en la Asamblea Legislativa apuntando hacia la misma problemática, pero digo que hay desinformación en esos videos que circulan en redes porque meten a gente que no tiene nada que ver con la distribución de medicamentos en la lista. Entonces, evidentemente, pero bueno, esas son las redes, ¿no? No, mira, yo estaba revisando sobre ese tema de los medicamentos, tratando de buscar facts. Y he visto que inclusive países que son del mismo tamaño nuestro, como Costa Rica, porque es que nos comparamos con Colombia. Colombia también tiene un mercado demasiado grande, ¿no? O sea, solo la capital de Colombia tiene Exacto. el doble de los habitantes de todo el país de Panamá. Nos comparamos con Perú también. Pero, por ejemplo, al compararnos con Paraguay, al compararnos con Uruguay, vemos que tenemos problemas similares. Por ejemplo, imagínate, en un estudio que se hizo en el 2021 del Centro Latinoamericano de Garantías de Confiabilidad y Competencia, que se llama CELAC, hizo un informe sobre los precios de medicamentos en América Latina. Y Uruguay, que más o menos tiene una población similar a la panameña,
paga un 67% más por las medicinas. Panamá paga un 42% y Costa Rica un 25% más. O sea que son economías muy similares a las nuestras y que tienen un problema también similar. Claro, vemos otros casos como el de Paraguay, en donde sí se paga un 6% menos al precio promedio de los medicamentos en América Latina, y México, que es una economía también enorme, gigante, está también en la misma línea de lo que América Latina paga, o sea, más cerca del cero. Pero ya vamos casos en donde, por ejemplo, Colombia o Bolivia, Perú, que lidera, según este informe, el mejor precio de medicamentos de la región. Entonces, hay que ver esas realidades y entender también, porque no sabemos y no creemos que una simple ley, en el caso panameño, resuelva un problema que es más bien como estructural y que afecta y que tiene otras variables que no necesariamente van a ser cambiadas en función de una ley, porque la ley tendría que cambiar o meterse a regular los precios de la medicina, y eso trae otros problemas. Claro, habría que hablar con algún exministro de salud de repente y preguntarle qué esfuerzos se hicieron y por qué el tema no cambia, porque... Sería bueno eso, mira. Yo sí sé, ahora voy a preguntar a alguno, yo sí sé que en la gestión de Miguel Mayo, él trató de hacer un montón de reuniones y entiendo hasta que se paraba de la mesa y todo. Yo quisiera como entender qué hay detrás de eso. Yo alguna vez le hice un programa de televisión de este tema a él. Un Flor Mirachi pregunta de este tema exclusivamente. Voy a buscarlo y recordar qué dijo y preguntarle de repente si quiere venir. Mira, muy, muy interesante, porque es que hay que comenzar a escuchar voces calificadas en este asunto, alejado del populismo, porque muy sencillo es decir, hay que bajar el precio de los medicamentos, sí, pero sí, hay que entender por qué razón en nuestros países con unas cantidades de población similares o mercados similares, tienen el precio de los medicamentos que tienen. Y esto no lo estoy diciendo yo, es la data que se ha hecho en base a este estudio que demuestra el precio de los medicamentos no solamente en Panamá, sino en la región. Y otro elemento adicional que hay que considerar también es que en esos países que mencionas, Atenógenes, son similares a Panamá en la problemática, en la población, en el tamaño del mercado. Tampoco tenemos laboratorios de producción de medicamentos. Ese es un elemento también. Es decir, tenemos que importar todo. Y no tenemos, porque no hay inversión en ello, porque la inversión, como se ha explicado por parte de las personas que conocen el tema, para el mercado local no es atractivo. Se tendría que ser para exportar, pero entonces tendrían que competir con los laboratorios que ya están en el mercado, ya están en países donde tienen mano de obra más económica, donde tienen una serie de condiciones favorables, etc. Entonces, es una problemática muy compleja, por eso digo. Bueno. Este estudio que acabo de citar es un estudio hecho por el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que es un referente a nivel de las universidades en la región. Así que no es cualquier estudio y voy a ver si lo colgamos acá en la web para que la gente tenga acceso. Se hizo en el año 2021 y es una buena forma de medir en qué situación está el precio de los medicamentos en toda la región de América Latina. Muy bien. Más allá de los problemas internos que también tenemos, ¿no? Obviamente. Sí. Flor, y viste que todavía no han podido notificar al señor expresidente Martinelli solo de la solicitud de levantamiento del fuero penal electoral. Y van ya 10 días desde que la jueza Valoisa Martínez hizo la solicitud al Tribunal Electoral y la cosa está como trancada. Sí, ¿no? Sí, al parecer eso... Es que recuerdas que decía... Y el tiempo sigue corriendo. La notificación personal. En lo que mandó el Tribunal Electoral hablaba específicamente de una notificación personal, Guido. Cuando se hablaba acerca del proceso. Sí, lo mismo el caso Pinchazos. Exactamente. Correcto, pero al señor no lo notificaron personalmente cuando correspondía porque tenía COVID y debía estar aislado. Pero ya van más de 10 días, no sé. No, y además estuvo en lugar público en Super Bowl, como todos los demás días, en un restaurante italiano en estos días también. O sea, y pone todas las cosas como un reto permanente. Aquí cuando el juez quiere, se ingenia y notifica hasta personalmente a la gente en cualquier esquina. Sí. Yo he visto casos. Sí, no, totalmente. Yo he visto casos. Yo realmente no entiendo. A veces hasta mandan la notificación por debajo de la puerta. Claro, depende de la circunstancia y del personaje, ¿no? Obvio. En este caso,
tal como dice el Tribunal Electoral, pues debe realizarse la diligencia de notificación personalmente. Y es eso lo que está fallando, parece. Sí, es eso lo que está fallando. Oye, y ustedes vieron que la canasta de alimentos subió $11.47 en un año. Sí. En un año, sí, de enero del año pasado a enero de este año, sí. Ajá. Esa es la realidad. Eso es aquí y en todas partes porque por lo de los como nos fletes. explicaron, Y eso es de la como nos canasta explicaron básica. Y esto es la canasta básica, fuera de lo que no está en la canasta básica. Es correcto. Entre ellos el combustible, ¿no? Oye, y quedó decretado entonces... Perdón, Guido. No, sí, que eso tiene que ver con todo lo que nos explicaron acá de la cadena de suministros, el desabastecimiento producido por la ruptura en la cadena de suministros causado por la pandemia, entre otras cosas, y el aumento de los precios del petróleo, porque es que la movilización de esos alimentos, la distribución, se afecta por el aumento de los precios del petróleo, que genera un aumento en los precios de la gasolina, de los combustibles, del diésel. Entonces, eso se le traslada, por supuesto, al consumidor final. Así que vamos a ver cuánto. Los pronósticos del señor de Acovipa fue que el primer semestre de este año iba a ser un semestre de aumento de precios de los alimentos. Entonces, estamos apenas a mediados del segundo mes. Ya nos faltan 4 meses y medio para terminar. Y la gasolina va por $3.90 el galón, la de 95. Sí. Y de la 91 no se queda atrás, $3.86 el galón. Gravísimo. Wow. Gravísimo. Sí. Llené mi carro en estos días y quería llorar. No, es el más caro, uno de los más caros, sino el primero o el segundo más caro de toda la región latinoamericana. Estaba viendo que en otros países están pagando $3, $2.90, pero nosotros estamos en $3.90. Sí, vamos para 4. Vamos a punto de llegar a a ver si este viernes $4. también la sorpresita. No, yo creo que es el otro viernes. Y ahí sí, el otro. Ahí sí hay un elemento no del me consolaste. Impuesto. Ahí sí hay un elemento del impuesto, porque el impuesto sí es una buena porción del precio final al consumidor, es el impuesto que cobra el Estado. Pero el Estado, por otra parte, está subsidiando a los transportistas. Entonces, ahí hay una serie de distorsiones que sería bueno que también el gobierno evaluara, ¿no? Porque el Estado subsidia a los transportistas en el precio del combustible, pero en la cadena de distribución, el aumento del precio del combustible produce un efecto alcista en los precios de los alimentos. Entonces, el subsidio, ¿quién se queda con eso? Se supone que es para no trasladarle eso al consumidor final, precisamente. Bueno, te dirán que si no lo hicieran así, saldría todavía más cara la gasolina. Bueno, pero ya te digo, esa es parte de la revisión a fondo que tuviera que hacerse en un Estado administrado como buen padre de familia por gobernantes responsables. Revisar bien todas esas distorsiones que hay en lo que aspira en algún momento a ser un mercado de libre oferta y demanda, que evidentemente no lo es. Evidentemente. Vieron que ya quedó decretado el cierre de las oficinas públicas el lunes de carnaval, ¿cierto? De las oficinas públicas. De las oficinas públicas. Para el resto es normal. Sí. Lo mismo que todos los años en carnavales. Eso sí es. Ayer hubo gente que estaba sorprendida porque dice, oye, pero están discutiendo una ley. No es que la ley es para el sector privado, para modificar lo que dispone el Código de Trabajo. Y solo para este año. El sector público siempre se ha manejado por decreto ejecutivo y siempre se ha decretado lo mismo. Lunes de carnaval, cierre de oficinas públicas y se compensa con 1 hora extra de trabajo durante 7 días. Lo que pasa es que mucha gente piensa que el lunes de carnaval es libre. El lunes de carnaval no es libre, tú lo compensas. Es el martes en general. Es el martes, el Día Nacional. Exacto. Pero bueno, la gente quiere su lunes libre. Yo no entiendo, pues. Y en todo caso no hay ni carnavales, no hay ni celebraciones este año. No, pero bueno, es lo que hablamos ayer. O sea, mucha gente lo que hace es que agarra ese fin de semana largo para irse para la playa. Sin celebrar. Pero no hay carnavales, pues. Exacto. Ese es el fundamento del decreto ejecutivo. No hay celebración, pero la gente se va a sufrir. Que la gente lo toma para recrearse. Después de tantos meses de pandemia, ¿todavía la gente quiere más días de descanso? Sí. Sí, ¿no? Tú sí quieres más días de descanso. No. O sea, pero si tú estás preguntando, la gente siempre va a querer un día más de descanso. Por supuesto. Atenues, si tú haces una encuesta y le preguntas a la gente si podemos adoptar lo que está adoptando Alemania. Solo 4 días laborables a la semana. Aquí el DJ Alex está contando los días para los carnavales y no hay carnavales, pero él va a celebrar sus carnavales. Igual, cada que la celebración se lleva por dentro.
Oye, así como la procesión se lleva por dentro, la celebración también. Oye, la Fiscalía General de Cuentas pidió llamar a juicio por un doble cobro de salarios en la UNACHI. Ahí parece que hubo una lesión patrimonial de $200,000, $209,000. Porque los rectores dejaron que la funcionaria trabajara en una escuela y en la universidad a la vez. Es lo que entendí, Guido, ¿verdad? Porque esto es Fiscalía de Cuentas, ¿no? Que cobrara a la vez, al mismo tiempo. Y en el mismo horario. En el mismo horario. Y era físicamente imposible que estuvieran los dos al mismo tiempo. Ni que fuera era en una escuela privada y en la UNACHI tenía el don de la ubicuidad. Exacto. Y aquí es tan responsable no solamente el que comete la falta, digo, el que comete el ilícito, Guido, sino también el que permite que se cometa, ¿no? Por acción o por omisión. Por supuesto, porque la rectora tiene la obligación de verificar y autorizar esos pagos. Entonces ella es responsable de la administración. Eso es algo que la gente no entiende. Dicen, oye, pero si yo no me robé un centavo. No, es que en materia de responsabilidad patrimonial con el Estado, se responde por la omisión de la obligación invigilando, se llama en derecho. Es que usted tiene el deber de supervisar que los pagos estén imputándose correctamente. Para eso en las instituciones se establecen unos controles. Entonces la persona tiene que estar pendiente de eso porque puede responder como está respondiendo la señora rectora, e incluso le han incautado sus bienes. Ahora estamos viendo el caso de UNACHI, pero creo que eso aplica a otras instituciones del Estado, porque yo veo aquí gente que está trabajando en el Estado y en la empresa privada a la vez. Es correcto. En los mismos horarios, y no es que es un consultor ni un asesor, sino por planilla. O sea, sobre todo en la asamblea ocurre mucho. Quien decir que en el Meduca también puede ser que ocurra o en otros ministerios. Eso es un tema que creo que ya debe haber otros casos similares, Guido, ¿no? Sí, de esas denuncias, mírate, cuando yo estuve en la Fiscalía General de Cuentas se recibían denuncias porque por lo general son colegas de las personas que presentan esas denuncias. Y eso es muy fácil de verificar. Simplemente solicitas la información al colegio particular o a la universidad particular donde está dictando clases del horario y lo comparas con el cargo que tiene en la institución pública y haces el cruce y evidentemente, como bien anotaste, Atenógenes no puede tener el don de la ubicuidad y entonces ahí inmediatamente se produce el hallazgo que es generador de una lesión patrimonial y de la obligación de resarcir al Estado de esa lesión patrimonial. ¿Y cuántas veces han resarcido al Estado de verdad y no se han salido con la suya sin pagarlo? No, bueno, te cuento que en mi gestión con la UNACHI tuvimos varias experiencias y devolvieron el dinero. Los procesos cesaron porque devolvieron el dinero. Que tienes que devolver el dinero, porque aquí son como 200 y pico mil de dólares. Por eso digo, ¿qué pasa si el funcionario ya se fumigó la plata o no puede devolver la plata, no la tiene? ¿Qué pasa? Bueno, ahí entra la jurisdicción de cuentas a jugar su rol, que debe ser como una investigación de la Fiscalía, un juicio de cuentas ante el Tribunal de Cuentas, una decisión del Tribunal de Cuentas de declarar responsable a la persona y entonces se ejecuta la sentencia. Y a quien le toca ejecutar la sentencia, y ahí es una debilidad de la jurisdicción de cuentas, es a la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas. Ya saben, entonces no estén trabajando en el Estado y en la empresa privada a la vez, porque para eso es que se cautelan bienes, para tener pero espérate un momento. Que el proceso de cuentas no sea ilusorio. Que si no pagan, dijiste, Guido, que si no pagan el proceso sigue, y si pagan el proceso para, o sea, solo devolviendo la plata al Estado ya. Sí, claro, porque el objeto del proceso de cuentas es recuperar el dinero, no es otro. Importante esa orientación de Guido, para los funcionarios que nos están escuchando. Claro. Muchos en una venganza te denuncia. Claro, pero digo, también la gente le molesta trabajar. A la gente decente lo que le molesta es la indecencia. Totalmente. Saber que uno se la tiene que fajar y que los otros se la ganan gratis. Exactamente. Sí, pero Flor, acuérdate que por lo general estos procesos donde hay este tipo de cosas llevan aparejado paralelamente un proceso penal por delito contra la administración pública, peculado, qué sé yo. Entonces, no necesariamente solamente es la devolución del dinero. Puede ser, y casos se han dado, en que la gente termina el proceso de cuentas, devolvieron el dinero y sigue en la jurisdicción penal. Y terminan siendo condenados muchas veces. Otras veces absueltos.
Así funciona. Son dos procesos distintos, autónomos e independientes. Y vamos a conversar hoy con Alejo Campos, director de Crime Stoppers Panamá. Vamos a hablar acerca de la situación del crimen organizado en el país. Después de la pausa, ¿les parece? Hay una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado en línea, Tenógenes. Sí, está con nosotros Alejo Campos, director en Panamá de Crime Stoppers. Alejo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y esta mañana, en parte, vimos en el noticiero matutino la realidad del crimen organizado en Panamá. La realidad también y las diferencias entre lo que aquí en Panamá llamamos pandillas y lo que está en Centroamérica considerándose como una pandilla. Hay diferencias en cuanto a forma y fondo, pero también está lo que vemos y lo que acabamos de presenciar, la captura en Costa Rica de este señor apodado Cholo Chorrillo, y que es el líder de una de estos dos grandes bloques de pandillas que existen en Panamá, llamado Bagdad. Todo esto se conjuga, pero hay que entender también, Alejo, esa realidad de lo que se conoce como el crimen organizado en Panamá. Tú que lo has estudiado, ¿cómo lo calificas? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué se diferencia de otros países? Sí. Bueno, buenos días. Básicamente cuando hablamos de crimen organizado, y recién lo mencionábamos con el tema de las pandillas en el Triángulo Norte, hay que hacer una comparación clara, por ejemplo, con una MS-13, con su base fuerte en El Salvador, ¿no? Que son hoy en día corporaciones criminales transnacionales que tienen redes, no solo redes, o sea, ellos mismos tienen oficinas, por decirlo así, o sucursales abiertas en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en América del Sur. Allá son corporaciones criminales que se dedican a varios ilícitos para generar dinero ilegal en grandes cantidades, y ellos mismos son los que después se encargan de buscar otras alternativas para poder blanquear ese dinero y poder utilizarlo. Entonces, si hacemos esa comparación a lo que tenemos en pandillas en Panamá, todavía no se llega a eso. Las pandillas panameñas más que nada operan como brazos auxiliares o como brazos locales del crimen, de este crimen transnacional organizado que usa a Panamá, aprovechando cantidad de bondades que tiene el hub logístico internacional para el comercio, el hub del sistema financiero, aeropuertos, tener un país que tiene dos océanos al mismo tiempo, dos mares al mismo tiempo. Entonces, todo eso, que si bien son valores agregados legales para Panamá, que lo transforman en un país único en el mundo para cantidad de actividades legales, también obviamente es ampliamente conocido por el crimen organizado, que lo utiliza para poder comercializar droga, personas en la modalidad de trata, contrabando, toda la parte de comercio ilícito que es muy fuerte en Panamá y financia parte de las estructuras locales y el día a día de la operación criminal. Y eso, quien hace la operativa, digamos, del día a día son las pandillas, ¿no? Porque son los que tienen el control territorial o el conocimiento del territorio y la relación también con todo el establishment, o los stakeholders locales, por decirlo así. Hay que diferenciar, hablaban de 160 pandillas, nosotros creemos que si hay 160 pandillas en Panamá, entonces esto ya no tendría solución. Hay dos grandes pandillas en realidad y el resto opera alineadas o a una o alineada a la otra. Obviamente que a veces hay algunas de estas clicas o pequeñas pandillas que tratan de tomar poder propio y protagonismo propio, y entonces tratan de desalinearse e independizarse, por decirlo así, pero automáticamente son llamadas al orden, y eso también es parte de algunos ajustes de cuenta que se ven en el país, ¿no? De disputas territoriales o ajustes de cuentas por el control y el poder de determinada zona. Recordemos que acá hay rutas criminales internas, y quien controla el territorio por donde pasa esa ruta, entonces controla parte de esa ruta. Entonces es importante el control territorial, y ese control territorial lo ejercen estas bandas locales. Alejo, en ese orden de ideas, recientemente fuimos toda la ciudadanía y los periodistas y medios de comunicación fuimos testigos del ataque por parte del Ministerio Público a una banda que operaba en Panamá Este, a la banda HP, Humildad y Pureza, vinculada al cartel del Clan del Golfo. ¿Esa es una de las bandas que hay, de las pandillas que hay en Panamá? ¿O esa es una ramificación de esas que tratan de ganar poder
aliándose con un clan importante, como un cartel importante como el Clan del Golfo. Y lo otro, hemos visto con preocupación, suma preocupación, cómo ya se ha penetrado en las más altas esferas judiciales. Que una asistente de magistrado de la Corte, de la Sala Penal, casualmente, es la que autoriza las escuchas telefónicas, haya sido un elemento infiltrado por el narcotráfico ahí dentro del órgano judicial, eso enciende las alarmas, pero de manera dramática. Sí, mira, dos cosas acá. El inicio, esta pandilla que comentabas en relación al Ministerio Público y el combate relacionado al cártel del Golfo, habría que estudiarlo un poco más, pero puede ser una de estas ramificaciones que lo que trata es buscar un contacto directo con uno de los principales clientes o proveedores del negocio ilegal de la cocaína y tratan de irse por afuera de lo que ya está establecido por las dos grandes pandillas, la Bagdad y la Calor Calor. Tenemos que pensar, esto es comercio, esto es business. Entonces, hay dos grandes estructuras que controlan el negocio. Si una se va a ir por afuera, automáticamente van a tratar de ver cómo neutralizarla, porque hay dos grandes que van a controlar este negocio, y lo mismo sucede a nivel de un comercio o de un negocio legal. Y por otro lado, lo de las infiltraciones no solo se ve en el sector público, también se ve en el sector privado. Tenemos que entender que el crimen organizado transnacional se ha profesionalizado en los últimos años, en las últimas décadas sobre todo. Hoy en día en sus filas hay gente egresada de las mejores universidades del mundo, que son llamadas como asesores para entender cómo se tiene que operar y cómo tratar de generar el mayor dinero posible con el menor riesgo posible, y para eso estudiar todos los marcos normativos de los países y encontrar las vulnerabilidades en las normativas de cada país que permite decir, bueno, por acá vamos a dedicarnos al comercio ilícito, por acá a la trata, por acá vamos a ingresar el dinero. Todo eso está muy estudiado y está muy armado. Entonces, no solo hay una infiltración en el poder judicial, en los poderes públicos, también en los privados. También se ha visto en ONGs, lamentablemente. Muchísimas ONGs que son creadas como fachadas, como para poder blanquear estas grandes cantidades de dinero que genera el crimen organizado. Lamentablemente han permeado en todo el sistema público, privado e internacional, y eso es lo más peligroso. Tienen una capacidad y una estructura de inteligencia muy poderosa, sumada además a que tienen dinero para poder financiarla y que tienen tecnología para poder financiarla. Muchas veces más dinero y más tecnología, en la mayor cantidad de los casos en realidad, que las propias autoridades públicas de los países, que son los que tienen que hacer la investigación, la inteligencia y el combate a las mismas. Pero esto no es una realidad solo de Panamá, es una realidad de Latinoamérica como tal, que parece que ha sido, o sea, es producto en realidad de decisiones que en su momento, desde las últimas 2 décadas, se han ido tomando sistemáticamente, tal vez como una especie de decisión de política pública, es decir, vamos a transformar nuestras regiones en esto para que el crimen organizado pueda operar. Eso es lo más preocupante de todo esto desde nuestro entender. ¿Y cómo empeora la situación con la narcopolítica? O sea, ¿cuál es el peligro y las consecuencias reales de la narcopolítica? Guido hablaba de la asistente de la magistrada de la Sala Penal, donde se autoriza precisamente las interceptaciones y donde se puede fácilmente pasar información de un lado a otro. Pero ¿qué pasa cuando la narcopolítica se empieza a tomar un país? Va más allá de la narcopolítica, es corrupción. La corrupción en todas las esferas públicas y privadas es lo que está soportando y lo que está permitiendo muchas veces que estas cosas sucedan. La narcopolítica es una línea más de estos sistemas de corrupción que afortunadamente este año, a partir del año pasado, te diría, se está empezando a hablar en todos los países como para tomar medidas reales. De la misma forma que se ha tomado medidas reales en temas de actividad de narcóticos, de tráfico de narcóticos, se está ahora haciendo en los temas de corrupción, porque se ha entendido que se puede hacer muchísimas cosas con todos los delitos, pero si no se resuelve el tema de corrupción, entonces nada va a ser posible, no va a haber realmente éxito en lo que se está haciendo. Entonces la narcopolítica es uno más, y obviamente está permeado en Panamá como también en otros países, lamentablemente ha permeado en el sistema político.
Y eso no solo tiene que ver con el sistema político, también tiene que ver, como lo han visto, en el sistema judicial, en las autoridades, y eso es lo más preocupante que tenemos ahora en toda la región. Alejo, estamos viendo, Alejo, para reseñar lo que dices, estamos viendo en este momento, por ejemplo, el caso de Honduras, en donde el expresidente Juan Orlando Hernández ha sido señalado por la justicia de Estados Unidos de sus vínculos con el narcotráfico y está solicitando la extradición. Creo que es un elemento clave e importante la manera en que ahora, como dices muy bien tú y señala Flor, la narcopolítica es parte también de esa corrupción que están señalando las agencias federales estadounidenses para los políticos acá en nuestra región, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, y el hermano del propio presidente, que está ya preso en los Estados Unidos por narcotráfico, ¿no? Y cantidad de cosas que han sucedido internamente. Creo que hay una presión muy grande desde la sociedad, desde cantidad de organismos, desde los medios de comunicación. Ustedes creo que han sido también gestores de esta presión que se ha generado en la opinión pública en los países y a nivel regional, que hace que hoy en día se empiece a hablar y a ejercer poder sobre determinadas cosas. Una de ellas es los temas de corrupción, y uno de ellos, dentro de la corrupción, los temas de narcopolítica. Ahora, es necesario que esto baje mucho más a la población y que no se vea la corrupción simplemente como un hecho ilegal del sector público, ¿no? Porque digo, también hay corrupción en el sector privado y también hay pequeños actos de corrupción que la ciudadanía comete a diario, que forman parte de una cultura de corrupción, que es lo que tenemos que empezar a combatir, a desprogramarla para volver a programar una cultura de Estado de Derecho, de legalidades, de vivir dentro de un marco de legalidades que impacta a toda la sociedad por igual. Porque en la medida que cada uno, dentro de lo que le compete, de su contexto, de sus posibilidades, se sienta que tiene la libertad de cometer un pequeño acto de corrupción, eso cuando empieza a escalar cada vez es más grande el acto de corrupción. Entonces hay que ver ese tema en la parte de formación, en la parte de educación, en la parte cultural de nuestras sociedades en Latinoamérica. Y esto, lamentablemente, repito, a veces se siente que ha sido una decisión de una política pública de los últimos 20 años en toda Latinoamérica, de ir permeando, de ir perdiendo valores, de ir perdiendo legalidad, de ir perdiendo ciudadanía, Estado de Derecho, justamente para generar una región donde el crimen organizado puede actuar libremente, con bajos riesgos, con altas utilidades y perjudicando altamente la calidad de vida de toda la gente. Alejo, hablando casualmente de políticas públicas y de combate al crimen organizado, siempre se ha dicho que una de las maneras de combatir el crimen organizado es darle donde más les duele, que es en el bolsillo. Y a propósito de eso, pues hay en curso en la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre extinción de dominio. Y ese proyecto de ley, a vuelo de pájaro, parece ser una herramienta muy útil para ese propósito de darles donde más les duele, que es en el bolsillo. Sin embargo, se cuestiona por parte incluso de personas muy educadas porque pudiera ser objeto de una mala utilización como vehículo o como herramienta de persecución política a los adversarios políticos en determinado momento. Yo quisiera tu reacción sobre ese planteamiento. Sí, estás hablando del proyecto 625, que es un proyecto que hemos venido también desde Crime Stopper apoyando al Ministerio de Seguridad Pública en su formulación y también en su presentación. Y vamos a seguir apoyando esto porque creemos en este tema. Más allá de la ley en sí, creo que la discusión tiene que centrarse en la figura de la extinción de dominio como tal. Después la ley reglamentará en Panamá cómo esa figura se va a implementar en Panamá acorde a todo el sistema legal y a las normativas panameñas. Lo importante acá es la discusión de la figura de la extinción de dominio como tal, que es ampliamente necesaria, porque sin esto entonces no vamos a poder combatir efectivamente el crimen organizado. Tal como lo dijiste, el objetivo del crimen organizado es generar grandes cantidades de dinero ilegal, con el menor riesgo posible. La forma de debilitar a este crimen organizado es debilitar su estructura económica, criminal y financiera. Sin eso, pueden meter a 1000 personas adentro de la cárcel que no va a haber un cambio positivo en el tema, porque muchos van a seguir operando desde ahí y por cada persona que entra a la cárcel hay 10 personas más esperando ocupar ese lugar. Entonces, el combate real tiene que hacerse en la estructura financiera criminal de estas estructuras criminales. Y para eso es necesario que haya un marco jurídico que permita
dentro de un Estado de Derecho, realizar esta acción. Porque esto tiene que ver con los bienes, no tiene que ver con el proceso penal. Y esto es algo que tiene que ser, la población lo tiene que tener claro. Si mañana yo estoy usando mi vehículo, por poner un ejemplo, para transportar cocaína, yo estoy usando un bien para transportar un ilícito. Por lo tanto, según la ley de extinción de dominio, este bien podría pasar a manos del Estado. Más allá que a mí, como conductor y propietario del bien, después el juez me encuentre que soy inocente. No importa, pero el bien como tal fue usado para cometer un delito. Entonces, eso es lo importante. Ese bien tiene que ir al Estado para que el Estado pueda resarcir este daño a la sociedad y que ese bien se pueda transformar, por decir algo, si es una camioneta buena, en una posible ambulancia o un transporte para enfermos o para heridos en un lugar donde no lo hay. Que eso es el segundo objetivo de la ley, del proyecto de ley. Transformar estos bienes que se van a pasar a propiedad, del dominio propiedad del Estado, para generar proyectos sociales. Y hay casos, ejemplos muy grandes. En Honduras hay un caso muy grande de éxito sobre esto, de cantidad de albergues para niños que se hicieron a partir de propiedades que fueron pasadas por extinción a grupos de narcotráfico, escuelas que se han creado, centros para atención a víctimas de mujeres que se han creado con estas propiedades, y así hay muchos otros ejemplos. Acá lo importante es el contrapeso. O sea, puede ser que hoy en día digan, bueno, esto puede ser usado para persecución política, lo cual no es el fin de la ley, porque el fin de la ley es perseguir los bienes de origen o de uso, destinación ilegal del crimen organizado. Pero si alguien piensa que esto puede usarse para una persecución política, creo que aquí lo importante son los contrapesos que tienen que estar en cualquier ley, porque hay cantidad de otras leyes vigentes en el país que también podrían usarse con los mismos fines. Sin embargo, ciertas medidas de contrapeso que evitan que eso suceda. Acá siempre decimos, aquel ciudadano que ha hecho sus bienes, sean muchos o sean pocos, pero lo ha hecho de forma legal, trabajando, sacando préstamos, pero de forma legal, no tiene de qué preocuparse. Ahora, si alguien compró su casa o arregló su casa o lo que sea, con dinero que venía del narcotráfico o dinero que venía de contrabando, de algún ilícito, entonces sí, porque ese origen es ilegal. Y eso es lo que hay que debilitar en el país, para que el país entre además en una lucha regional que se está haciendo, porque en otros países ya hay leyes de extinción de dominio y eso ha servido mucho para debilitar a estas estructuras económicas criminales que operan en los países. Alejo, el impacto que pueda tener dentro de estas organizaciones criminales en Panamá, la captura de Cholo Chorrillo, ¿cómo lo evalúas? O sea, ¿realmente tendrá algún tipo de efecto en lo que se conoce como la organización criminal llamada Bagdad? Efecto sin duda va a tener. Yo creo que hay que esperar unos días para entender bien cuál va a ser ese efecto, pero un hecho como este, que es, además hay que aplaudir a las autoridades, no solo a las de Costa Rica, sino a la autoridad regional, donde Panamá está incluido, porque fue una coordinación, entendemos que se hizo de autoridades. Cuando hay un arresto de este tipo de un cabecita, no es de un día para otro el tema, ¿no? Sí. Pero un efecto seguramente va a tener. Hay que esperar cuál va a ser y esperemos que la inteligencia y la investigación criminal en Panamá tenga la información suficiente como para poder evitar algunos hechos mayores que pueden ocurrir en los próximos días. Mira, otras personas han considerado que es positivo que se lo lleven para Estados Unidos porque de esa manera evitamos la posibilidad que en Panamá salga libre, como ya pasó de hecho con él y con otros. ¿Cómo ve Crime Stoppers el actuar de las autoridades panameñas? Veo que, por lo menos lo que se ve de afuera, hay capturas, a veces hay, pero luego lo sueltan. Entonces, obviamente queda, las personas que los capturaron quedan expuestas a las venganzas personales de las personas que capturan. Yo creo que es importante que se pueda hacer esta extradición. Es una decisión igual soberana de los países, pero es importante porque lo que genera, digamos, tener a una persona de este tipo arrestada en un país determinado, lo que genera alrededor puede ser muy conflictivo y tal vez no se tenga la capacidad de poder contenerlo. Entonces mejor que esté lo más alejado posible y que esté mucho más
más controlado. Entonces creo que eso puede servir, como decís, la verdad que las autoridades del país a nivel de fiscalía y a nivel de estamentos de seguridad hacen un excelente trabajo de inteligencia, de investigación, operativo, y después muchas veces falla en la parte judicial, donde lo comentábamos hoy de mañana. Y uniendo esto a lo que decía, ¿no? El crimen organizado tiene excelentes profesionales trabajando con ellos, excelentes abogados que son capaces de encontrar aquellos tecnicismos o aquellas falencias en el proceso que hacen que un proceso caiga absolutamente, entonces la persona quede liberada. Y si eso no pasa, tienen toda la capacidad para generar ciertas amenazas que hacen también posible que las penas bajen, que se hagan algunas condenas o estas permutaciones que se hacen de cárcel por casa por cárcel, y que la verdad que está mejor que esto suceda afuera de Panamá, como para dejar a las autoridades tranquilas y que puedan seguir con el combate que están haciendo a las estructuras criminales. Una acotación, Alejo. En otros países que han tenido situaciones similares y que tenían una norma similar, parecida o igual a la que tiene la Constitución panameña sobre prohibición de extraditar a nacionales panameños, modificaron esa norma, modificaron la Constitución para permitir la extradición, en vista de que en determinados casos, y pongo el ejemplo de Colombia, que nos es muy cercano, que es vecino, grande, que ha tenido un grave problema de crimen organizado durante muchos años, se prohibía la extradición de nacionales colombianos y eso se revirtió. Entonces, no sé, ya hay quienes están hablando de que en Panamá debería analizarse la posibilidad de también, en determinados casos relacionados con el crimen organizado, permitir, cuando sean solicitados por países que tienen un sistema judicial robusto, como es Estados Unidos, la extradición de esos capos del crimen organizado. Yo creo que la extradición hay que entenderla también como parte de este combate transnacional al crimen y como parte de un sistema de cooperaciones mutuas jurídicas entre los países, en donde muchas veces esta u otras en particular, pero pueden ser que estén buscadas acá por delitos menores, porque han sabido hacer muy bien su trabajo y en realidad la justicia local no tiene más allá que reclamarlo por delitos menores, pero han cometido delitos mucho más graves, donde la condena va a ser mucho más grande también en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, que además sanciona tiene otras tipologías sancionadas en su código. Entonces, creo que hay que ver la extradición como una parte, digamos, del proceso de la cooperación en los temas de investigación, en los temas de inteligencia y operaciones que se hacen entre los países. Y si hay un país que está reclamando a esta persona porque los delitos son mucho más graves y la condena va a ser mucho mejor, entonces digo, ¿por qué no hacerlo? Creo que hay que verlo ahí y no como algo aislado, la pura extradición por la extradición. Creo que eso es parte de la cooperación que se está teniendo y que cada vez hay que aplaudir esta cooperación que ha aumentado en materia de compartir información, compartir inteligencia, la generación de los task forces binacionales y regionales que realmente están haciendo un buen trabajo, porque si el crimen organizado no ve fronteras para operar, entonces de este lado, digamos, las autoridades también tienen que traspasar estas fronteras para tener operativos exitosos, pero para ello hay que hacerlo dentro de un marco jurídico y normativo también, porque estamos hablando de países con sus estados de derecho. Pero muchas veces cuando se firman estos convenios, tratados entre los países, que uno puede decir, bueno, un convenio más que se firma y a ver qué pasa. En realidad estos convenios son el asidero legal para que estos task forces puedan operar y generar resultados como lo del Cholo Chorrillo ahora, y como parte de este proceso viene la extradición. Entonces, si se va a Estados Unidos, se queda acá. Lo importante es que haya un juicio y que en ese juicio la condena sea lo mejor, la condena más alta que haya, para asegurarle que esa persona no esté en libertad en la sociedad. Hombre, muchas gracias, Alejo, por tu tiempo. Gracias, Alejo. Sí, gracias por tu conocimiento profundo en el tema. Vamos a cambio y ya volvemos. No se vayan. Ya estamos de regreso con más. Las efemérides. Tiene sus efemérides, Guido. ¿Tienes tus efemérides? Estoy esperando el jingle. Estoy esperando el jingle. ¿Cómo era? En un día como hoy. Es que se me olvida. Hoy es martes 15 de febrero de 2022. Es el 46º día del año. Quedan 319 días para finalizar esta
este giro de la Tierra alrededor del Sol. En las celebraciones de hoy es el Día Internacional de la Prevención del Cáncer Infantil, según la Unión Internacional contra el Cáncer. Un saludo a todos los que en Panamá apoyan esa noble causa. En las efemérides de hoy tenemos que un día como hoy, 1819, en Angostura, Venezuela, se celebró el segundo Congreso Constituyente, donde Simón Bolívar pronuncia su célebre discurso de Angostura. En 1902, en Berlín, se inaugura el metro aéreo y subterráneo. Miren ustedes, 1902. En 1946, en los Estados Unidos, se presenta la ENIAC, la primera computadora electrónica. En 1965 se enarbola el nuevo diseño de la bandera de Canadá, tal como la conocemos hoy día, que reemplazó a la insignia roja canadiense. Era una insignia que contenía la bandera del Reino Unido. En 1976, en Colombia, el presidente de la Confederación de Trabajadores, CTC, José Raquel Mercado, es secuestrado por el M-19, que lo acusa de ser agente de la CIA y exige negociar su liberación con el gobierno del presidente Alfonso López Miquelsen, quien rechaza las pretensiones guerrilleras. Luego el líder es asesinado. En 2006, en la neoyorquina empresa Sotheby's, se subasta la fotografía de Moonlight, la luz de la luna en el estanque, de Edward Steichen. Alcanza el récord del precio mayor pagado por una fotografía en la historia, $2.9 millones. Y en 2013, en Rusia, específicamente en la ciudad de Chelyabinsk, aproximadamente a las 9:20 hora local, se produce la caída de un meteorito. El fenómeno produjo una onda expansiva que causó aproximadamente 1.200 heridos, aunque ninguno de gravedad. Lo interesante es que horas después, el asteroide 367.943, llamado Duende, pasó a 27.860 kilómetros de la Tierra, siendo así el objeto espacial de mayor tamaño que se haya acercado tan cerca a nuestro planeta. Esas son las efemérides de hoy. Y ahora, señoras y señores, los saluditos de Flor Mirachi. Yo quedé fría cuando vi camiones de basura tenógenes con maleza incluso. Esa maleza no crece en 2 días. Eso es de antes de la pandemia. Pero entonces tú sales a la calle y ves unas montañas de basura terribles. Sí. Terribles. ¿Qué estaba haciendo el administrador de la autoridad de aseo en pandemia? Sí, por supuesto. O sea, yo no sé si él ya salió, yo no lo he visto por lo menos, dar las explicaciones. No nos olvidemos que en este gobierno nos trataron de meter el supergol de los camiones de aseo, de la limpieza y mantenimiento de los camiones de aseo. Sí. Y están los camiones ahí. Había más de 10 o 15. Había un montón. Por eso es que hay tanta basura. Bueno, no sé si... Entre más los dejan morir, más cuesta recuperarlos. Exacto. Y la crisis de la basura es terrible. O sea, las calles están llenas de basura. Llenas de basura. Y no pueden entonces venir solamente a culpar al ciudadano por cochino cuando no pasan a recoger la basura, hombre. No pasan a recogerla. Así que el saludito es para el administrador de aseo. Por supuesto. O en su defecto será el municipio que se va a encargar de la basura, pero alguien tiene que hacerlo porque la situación está crítica. Critiquísima. Terminamos hasta mañana. Hasta Chao. mañana. Bueno, mañana vemos.